¿Qué buscan los cubanos desesperadamente en las calles? Caminar por La Habana impresiona, no solo por lo monumental que es esta decadente ciudad, sus viejos edificios esperando un milagro, cual persona espera a que lleguen sus últimos días. Así es el día a día de esta ciudad, esperando quién sabe qué. Caminar por La Habana y Cuba en general es bien difícil. Las personas son el reflejo de donde viven y el cubano tiene cara de preocupación, de quien busca pero no encuentra. ¿Pero qué busca? Comida, paz, estabilidad, tranquilidad, entre muchas cosas más. Es evidente la desesperanza, la tristeza que consume a gran parte de esta sociedad, a causa de una crisis que parece no tener fin. Pero, ¿qué buscan los cubanos desesperadamente en las calles? La comida es una de las mayores cosas que hace que la gente salga a las calles, por no decir que es la que más. Los ves a unos con jabas buscando a ver qué resuelven, como se dice en nuestro argot. ¿Resolviendo qué? Lo que aparezca. Un salario de $15 al mes no da para mucho. Para ser honestos, sí, $15, que cada día valen menos, por la increíble inflación y la devaluación de la moneda en la que cobran, que no es la misma increíblemente con la que pueden cubrir sus necesidades básicas. Sí, parece cosa fantástica, pero si eres un trabajador más en Cuba y vas a una tienda, la moneda con la que te pagan es aire. Sí, aquí solo quieren euros, dólares, libras esterlinas o el famoso MLC. Una suerte de invento que supuestamente llegó para salvarnos de la catástrofe, pero que solo ha causado otra. Guanabito, ratones y veneno. Bicarbonato de sodio. Alcanfor. Oye, y ya que estamos hablando de comida que buscan los cubanos en la comida, yo como buen cubano claramente siempre ando buscando comida y ustedes lo saben mejor que nadie. Hoy pedí una dona aquí en Obispo, que es uno de los sitios que se encuentra después de aquí del Hotel Real Hacienda que se está construyendo y ahí venden donitas, venden dulces y siempre que paso por ahí me compro una. Esta tuvo un valor de 120 pesos, es aproximadamente $1 en el mercado oficial y en el mercado extraoficial vendrían siendo, no sé, 70 centavos o algo así. Vamos a ver. Está muy rica, está espectacular la verdad. Muchos grupos extranjeros, estos no sé ni de qué país sean, y aquí está esta señora claramente pidiendo, bueno, dinero, a ver si alguno de ellos se apiada y le da algo. Pero bueno, es que en La Habana son muchísimos ahora mismo y casi todas las personas sin hogar, las personas que no tienen como mucho dinero, escogen las calles principales donde hay muchísimos turistas. ¿Para qué hace? Para pedir dinero, para pedir algo a cambio. Y esta es una de las zonas que más me gusta a mí de la ciudad, caballero, el Parque de los Capitanes Generales, que normalmente es muy tranquilo, pero aquí parece ahora que hay alguna combancha, alguna fiesta o algo. Bueno, este es el Parque de los Capitanes Generales, aquí abajo en Obispo, donde aparecerá alguna combancha o hay algún show para los extranjeros para que se entretengan. Pero es que bueno, a pesar de todo, esto es Cuba, ¿saben? Cuba es música, Cuba es eso. Pero bueno, esto es claramente para atraer turismo. Pero ¿de dónde sale el dinero? El dinero está en las calles. En este parque se pone de manifiesto, en este pedacito vemos a personas pidiendo dinero, otros ofreciendo algún servicio como fotografías con estas típicas mujeres cubanas que ofrecen estos servicios a cambio de $5. Y bueno, claramente tienen que caerle atrás al turista para poder vender sus servicios. Algo bastante común en este parque.
La gran mayoría de la población cubana depende de un salario en pesos cubanos. Ese que puede obtener trabajando en alguna empresa del sector estatal. Salarios tan bajos que tendrías que ahorrar 3 meses para comprarte un par de zapatos y no originales, o una simple caja de pechuga. Y es que Cuba se ha convertido en una isla donde cada cual se salva como puede. Todos se pasan por arriba y a nadie le importa el prójimo. Debatible en una sociedad que aspiraba a ser igualitaria, una utopía. Y ahora es todo lo contrario. Es que es un instinto animal, la ley del más fuerte. Y Cuba es el puro ejemplo de ello. Todos andamos buscando dinero en general, la sociedad, no solo en Cuba. El mundo nos obliga a ello. Pero en Cuba el dinero está en la calle. Tal parece que la gente no trabaja, todos en la calle. El anciano que vende tabacos y cuchillas de afeitar porque su retiro no le alcanza para más nada, tan solo para sus medicamentos. El que cambia dólares o euros en la calle intentando timar a algún turista desprevenido. Las chicas o chicos que acechan a los foráneos ofreciendo sus servicios especiales. El vagabundo que lo perdió todo y no tiene de otra. Así podríamos estar mencionando miles más, pero el punto es, el dinero en Cuba está en la calle y hay que salir a buscarlo. ¿Qué más buscan los cubanos también por la calle? Bueno, aquí vemos una típica cola en una farmacia cubana que hay varios ancianos, al parecer, buscando sus medicamentos. Medicamentos que, bueno, no es un secreto para nadie que ahora mismo en las farmacias de Cuba los medicamentos son súper escasos, entonces no sé cómo se hacen las personas mayores para poder conseguirlos mínimamente. Entonces eso es muy triste también, bueno, llegar a una edad y luego encontrarte que no tienes las medicinas que necesitas para seguir manteniendo un buen estilo de vida y un buen estilo de salud. Pero bueno, lamentablemente eso es lo que hay. Bueno, los dejo juzgar por ustedes mismos. ¿Qué más ven ustedes que buscan las personas en las calles? La vida. Mira, una profesión bastante interesante es la de este señor que es limpiador de cazuelas. Básicamente él lo que hace es que las personas le dan las cazuelas, que ustedes saben que se le hace como una costra así por toda la grasa y todo eso, y él tiene la profesión de ir limpiándolo poco a poco, y la verdad, caballero, que son muy buenos la mayoría porque quedan blanquitas. Yo mismo, bueno, blanquitas no, plateadas. Yo mismo he limpiado sartenes, cazuelas. Entonces en Cuba, como no es muy común que las personas vayan a las tiendas cada vez que se te jode o que algo, sino que se tiene la cultura de ir reparando poco a poco lo que se tiene, entonces estas profesiones surgen con el tiempo y la verdad que es bastante interesante. Déjame por abajo por los comentarios si tú personalmente la conocías. Esta guagua me va a pasar por arriba, está literalmente arriba de la acera, qué loco. Y aquí está literalmente cubano que me trajo unas croqueticas, frituras de harina. Que muchos de ustedes me decían, ya sé qué pasa, que literalmente cubano no sale en tus videos. ¿Por qué tú no sales en mis videos literalmente cubano según la gente? Ocupado en mis videos. Porque cada cual está ocupado. Ambos tenemos nuestros canales y dice la gente que tú y yo somos novios. No. Qué loco. Somos un equipo, pero no somos novios, caballero. Ya quisieras tú. Entonces literalmente cubano me está haciendo la media hoy a grabar este video. ¿Qué más tú crees que busca la gente en la calle? Bueno, yo te digo, la gente ya busca en la calle todo, porque es que en las tiendas ya tú lo dijiste, que en las tiendas del Estado pues no hay nada, y entonces muchas tiendas han pasado a ser privadas, y entonces la gente tiene que acudir a todo. Ya el mercado negro es el que sustenta las necesidades básicas del cubano. Las necesidades básicas del cubano y elevados precios. Ahora que mencionaste las tiendas privadas, hemos visto un incremento grandísimo de estas tiendas MIPYMES, que la verdad tienen de todo. Supuestamente, o sea, más que las que tienen, por ejemplo, las MLC, ya que ellos trabajan directamente con importadoras que traen todo de otros países donde los cobran más barato, donde los compran más baratos y aquí las venden carísimos al precio oficial. Por ejemplo, puedes encontrarte tiendas que son en pesos cubanos, o sea, tiendas mixtas que son en pesos cubanos, pero el cambio es a 175, o sea, sigue siendo el mismo burro con, ¿cómo has dicho? No es nada, son más gente que tienen ahora más dinero en su negocio, que da mucho dinero y pues nada, está en incremento, pero resolver la situación de necesidad, pues no creo que resuelva mucho. No se resuelve nada, porque por el contrario, están alimentando el mercado negro en Cuba. Entonces, caemos en el enriquecimiento de un porcentaje de la población a costa del empobrecimiento de otros, que siempre ha existido en Cuba.
Pero bueno, se supone que Cuba es un país con igualdades, donde todos somos iguales. Pero últimamente se ha visto el incremento de las clases sociales, se ha visto el incremento de la brecha entre ricos, los nuevos ricos de Cuba, Sí. que no necesariamente tienen que ser políticos ni militares. Ya los Y nuevos déjeme ricos de Cuba decirte son que- emprendedores que literalmente se hacen ricos. Déjame decirte que son negocios que están dando mucho dinero. Muchísimo dinero. Claramente el cubano busca más cosas en la calle. ¿Cuál crees que me faltó? Déjame por los comentarios qué más tú crees que busca el cubano desesperadamente. Nos vemos en la próxima, quién sabe dónde.